Hola amigos, bienvenidos a otra historia de superación que, se los garantizo, les va a tocar el corazón. Prepárense para conocer a Ramiro, un hombre que lo tenía todo, menos la cosa más importante, la felicidad. Y prepárense para enamorarse de Lucía, la niñera que probó que la sabiduría del corazón es más valiosa que cualquier diploma. Si ya has tenido un ángel en tu vida que te ayudó a superar un momento difícil, déjanos tu comentario aquí abajo. ¿Quién sabe si tu historia no inspira nuestra próxima narrativa? La mansión Valverde era un santuario de mármol y silencio. Cada una de las 20 habitaciones era impecable. Los muebles forrados con plásticos, las cortinas de seda pesada que nunca se abrían por completo. Era un lugar hermoso, sí, pero frío, sin vida como un mausoleo. Y era exactamente eso en lo que se había convertido desde que la señora de la casa, la bella y radiante Sofía, se había marchado. Hacía 5 años que Ramiro Valverde, un hombre que parecía tener el mundo a sus pies, se había vuelto un fantasma en su propia casa. Andaba por los pasillos con la cabeza gacha, la mirada perdida, como si cargara el peso de toda la soledad del mundo. Sus hijos, los pequeños Leo y Mateo, de 5 años, eran la prueba viva de su tristeza. Nacidos ciegos, ellos se comunicaban con el Padre a través de susurros y pequeños toques, viviendo en un universo de oscuridad que parecía expandirse más allá de su visión. Ramiro, el viudo millonario, el empresario exitoso, no sabía lo que era ser padre. Sabía cómo gestionar un imperio, pero no sabía cómo dar afecto. Sus hijos eran tratados con una lástima que los aislaba, una sobreprotección que los aprisionaba en un mundo de lujo y dolor. La rutina en la mansión era milimétricamente calculada, como si la vida tuviera que obedecer a una orden rígida para evitar cualquier resquicio de caos. Los empleados, silenciosos y eficientes, trabajaban como robots, sin nunca permitirse una sonrisa o un gesto de cariño. Los niños vivían en sus propias habitaciones, rodeados de juguetes caros, pero sin nunca poder tocar nada, sin nunca poder sentir la alegría de un juego despreocupado. Sus días eran una sucesión de terapias y consultas médicas, de voces que hablaban de forma técnica y fría. Ramiro asistía a todo de lejos, como si fuera un espectador de su propia vida. A cada nuevo tratamiento, a cada nuevo intento de curar a los niños, el dolor en su pecho se profundizaba. Él había perdido a la mujer que amaba, y ahora sentía que estaba perdiendo a los hijos también. No conseguía acercarse, no sabía cómo. Era un hombre rico y poderoso, pero completamente impotente ante la oscuridad que se había instalado en su casa y en su alma. La llegada de Lucía a la mansión fue como una tormenta de verano en un desierto. Ella era un contraste llamativo con la perfección y el silencio de ese lugar. Joven, de piel bronceada por el sol, vestida con ropa sencilla, pero llena de colores vibrantes, ella parecía una intrusa. Ramiro la recibió con una desconfianza casi palpable. Él había entrevistado a decenas de niñeras, todas con diplomas y referencias impecables. Lucía no tenía nada de eso. Tenía solo la recomendación de una amiga, la promesa de una sensibilidad innata. Ramiro la contrató por pura extenuación, por un último hilo de esperanza. Poco sabía él que esa mujer, tan diferente de todo lo que conocía, sería la única capaz de traer luz a su vida y a la de sus hijos. Los empleados, hostiles y desconfiados, la miraban de reojo, como si estuvieran a la espera del primer error para denunciarla al patrón. Lucía, por su parte, no le importaba. Ella sentía la hostilidad, la desconfianza, pero su foco era otro. Su foco eran los niños, Leo y Mateo. En su primera semana, ella los observó en silencio, como una investigadora observando su objeto de estudio. Vio la forma en que se movían, cómo se comunicaban, cómo el miedo parecía ser la única emoción que conocían.
Ellos andaban despacio, con los brazos extendidos hacia adelante, como si estuvieran tanteando el mundo en busca de una pared invisible. No hablaban, solo susurraban uno para el otro, en un lenguaje que solo ellos parecían entender. Lucía sentía el dolor de ellos, la soledad que los envolvía. La mansión era una prisión, y ellos eran los prisioneros. Ella sabía que necesitaba romper las reglas, ir contra el protocolo para liberarlos. El primer paso de Lucía fue ignorar las reglas de la casa. Ella abrió las cortinas, dejando que el sol entrara. El brillo de la luz, que hacía años no entraba en aquel ambiente, hizo que los empleados se encogieran, como si estuvieran siendo quemados. Leo y Mateo, asustados con el cambio, se agarraron uno al otro. Lucía se acercó a ellos con calma y los tomó de la mano. Sus manos eran calientes y suaves, y los niños sintieron una sensación de confort que hacía mucho no sentían. Ella los llevó afuera, al jardín, un lugar que ellos solo conocían a través de las descripciones frías de los médicos. El césped suave, el olor de las flores, la brisa suave, la naturaleza que Ramiro había transformado en una obra de arte para ser admirada de lejos, era el mundo de Lucía. Era su mundo, y ella quería que fuera el mundo de los niños también. Ella les enseñó a tocar los pétalos de las flores, a sentir la textura de las hojas, a oler la tierra húmeda. Ella les enseñó a ver con el corazón, a confiar en sus otros sentidos. Leo y Mateo, antes tan retraídos, empezaron a soltarse. Lucía hablaba con ellos, no como si fueran ciegos, sino como si fueran niños curiosos, listos para descubrir el mundo. Ella describía cada detalle del paisaje, el canto de los pájaros, el sonido del viento en los árboles. Poco a poco, los niños empezaron a sonreír. Una sonrisa tímida al principio, después una sonrisa amplia y sincera. Ramiro los observaba de lejos, desde la ventana de su oficina, con el corazón encogido. Él no entendía lo que Lucía estaba haciendo, pero sentía que algo estaba cambiando. La mansión, que antes era silenciosa, ahora se llenaba de risas y pequeños sonidos de alegría. Lucía también usó la música como una herramienta de sanación. Ella no tocaba instrumentos caros, no cantaba óperas complejas. Ella cantaba canciones sencillas, melodías que había aprendido en su infancia, llenas de poesía e historias de amor. Los niños, que antes solo oían música clásica y sonidos de terapia, se encantaban. La voz de Lucía era suave y dulce, y las canciones parecían tener el poder de calmar sus almas. Ellos se sentaban en el suelo, recostados en ella, con la cabeza en su regazo, y la oían cantar por horas. Lucía les enseñó a tocar pequeños instrumentos de percusión, a sentir el ritmo, a crear sus propias melodías. La mansión, que antes era un museo silencioso, se transformó en un teatro de canciones y risas. Ramiro asistía a todo esto, aturdido. Su vida, que antes era tan organizada y predecible, se estaba deshaciendo. Él, el hombre que había construido un imperio, no sabía cómo lidiar con las emociones que Lucía estaba despertando en su casa. La alegría de los niños era una bofetada en su propia tristeza. Él se sentía expuesto, desnudo, ante la fuerza de esa mujer. A cada sonrisa de sus hijos, a cada nueva melodía, a cada nuevo toque, él sentía que estaba perdiendo el control, pero al mismo tiempo sentía una punzada de esperanza, una esperanza que él había enterrado junto con su esposa, una esperanza de que, tal vez, el mundo pudiera ser un lugar de alegría y no solo de dolor. La mansión aún era suya, pero la vida que Lucía estaba construyendo allí dentro pertenecía a ella y a los niños. Él, el dueño de todo, era solo un espectador. La rutina en la mansión, que antes era como una coreografía ensayada hasta el cansancio, empezó a desmoronarse. La gobernanta,
una mujer de mediana edad que seguía el protocolo al pie de la letra, intentó confrontar a Lucía. «Señorita, las reglas son claras. Los niños no pueden ir al jardín sin la supervisión de uno de los terapeutas», dijo ella con la voz rígida. Lucía, con la serenidad que le era peculiar, solo sonrió y respondió: «¿Y el corazón, señora? ¿El corazón también tiene reglas?». La gobernanta, sin respuesta, se retiró, humillada. Lucía sabía que estaba en la línea delgada entre lo permitido y lo prohibido, pero su intuición era más fuerte que cualquier regla. Ella estaba allí para curar, no para obedecer. Los empleados, que antes la miraban con desconfianza, ahora la observaban con una mezcla de curiosidad y admiración. La casa estaba cambiando y ellos, sin querer, estaban siendo arrastrados a la revolución silenciosa de Lucía. Leo y Mateo, que antes eran como sombras silenciosas, empezaron a expresarse. Ellos tocaban todo, sentían el mundo con las manos. Lucía les enseñaba a reconocer las texturas de las telas, la diferencia entre lo liso de una mesa de mármol y lo áspero de un árbol. Ellos tanteaban las paredes, los muebles, las estatuas. Ramiro, que había transformado su casa en un museo, se asustó. ¿Qué estaba haciendo esa mujer con sus hijos? Ellos estaban desordenando todo, dejando marcas de dedos en todos los lugares. Pero al mismo tiempo, él veía en ellos una alegría que no veía desde el nacimiento. El miedo en su pecho empezó a mezclarse con la esperanza. ¿Y si Lucía estuviera en lo cierto? ¿Y si el mundo, para Leo y Mateo, no fuera solo un lugar para ser protegido, sino un lugar para ser explorado? ¿Y si el amor y la dignidad estuvieran de hecho en el tacto, en la sensación, en el descubrimiento? Un día, Lucía tomó a los niños y los llevó a la cocina. «Vamos a cocinar», ella dijo, con la voz animada. La cocinera, una señora gorda y gruñona, la miró con asombro. ¿Cocinar? ¿En esa cocina impecable? Lucía ignoró su mirada y tomó a los niños de la mano. Ella los ayudó a sentir la harina, la suavidad del huevo, el olor a vainilla. Ellos amasaron la masa, sintieron la textura, se rieron. La cocinera, que antes era una estatua de hielo, empezó a reír con ellos. El sonido de la risa de los niños se mezcló con el sonido de la risa de la cocinera y el olor a pastel se mezcló con el olor de la felicidad. La mansión, que antes era un mausoleo, empezó a oler a hogar. El cambio en los niños era visible. Ya no se agarraban uno al otro. Ahora andaban por la casa con los brazos extendidos, pero con un propósito. Ellos querían tocar, sentir, descubrir. Cuando se chocaban con algo, no se asustaban. Ellos paraban, tanteaban el objeto, lo memorizaban. Lucía les enseñó a crear un mapa mental de la casa, un mapa de sensaciones. El mundo no tiene que tener una imagen para ser hermoso, ella les decía. Puede tener un sonido, un olor, un tacto. Y los niños, que antes solo veían oscuridad, empezaron a ver el mundo de una forma que nadie, ni siquiera el padre, podría entender. Ellos veían con el corazón. Ramiro, por su parte, continuaba observando de lejos. Él se sentía como un extraño en su propia casa. Esa mujer, esa niñera, estaba construyendo un mundo que él no entendía, con reglas que él no conocía. Él intentó acercarse, pero no sabía cómo. Intentó hablar con los hijos, pero no sabía qué decir. Él, el hombre que comandaba un imperio, estaba completamente perdido. La única cosa que lo confortaba era el sonido de la risa de los niños. Esa risa, que antes era tan rara, ahora se había vuelto el sonido más común de la mansión. La hostilidad de los empleados se transformó en admiración. La cocinera, la gobernanta, el jardinero, todos ellos se enamoraron de Lucía y de los niños. Ellos se volvieron cómplices de Lucía, protegiéndola de Ramiro y de sus reglas. El jardinero, un hombre viejo y silencioso, empezó a llevar flores para Lucía y para los niños,
para que ellos pudieran sentir los diferentes olores. La gobernanta, antes tan rígida, empezó a preparar meriendas deliciosas para los niños y para la niñera. La mansión, que antes era un lugar de trabajo, se transformó en un lugar de convivencia. La revuelta dramática sucedió cuando Lucía ignoró una de las órdenes más sagradas de Ramiro. Él había prohibido que los niños tuvieran contacto con otros niños, por miedo a que fueran tratados con lástima. Lucía, sin embargo, sabía que ellos necesitaban amigos. Ella los llevó a un parque infantil, un lugar lleno de niños, lleno de ruido, lleno de vida. Leo y Mateo, al principio, se asustaron, pero pronto ellos se adaptaron. Sintieron el olor del parque, el sonido de los niños, la sensación del tobogán. Ellos jugaron con otros niños, se rieron, se divirtieron. Ellos se volvieron por primera vez en la vida solo niños. Ramiro, que los siguió en secreto, vio la escena de lejos. Él sintió una punzada de rabia, pero al mismo tiempo sintió una emoción que no sentía hace mucho tiempo: orgullo. De camino a casa, Ramiro se acercó a Lucía. «¿Qué crees que estás haciendo?», él dijo con la voz ronca. Lucía, sin asustarse, lo miró con la serenidad de siempre. «Les estoy dando lo que usted les quitó, la infancia». Ramiro, sin respuesta, se calló. Él vio la mirada de Lucía, una mirada que parecía ver su alma. Él se sintió humillado, expuesto, pero al mismo tiempo sintió que esa mujer, esa niñera, estaba enseñándole una lección sobre la vida que él nunca había aprendido. La lección de que el amor es la única riqueza que importa. Poco a poco, la mansión Valverde, que antes era un museo frío y sin vida, se volvió un hogar. Las cortinas pesadas fueron reemplazadas por cortinas ligeras que dejaban entrar el sol. Las flores, que antes eran solo para decoración, ahora eran tocadas y olidas. Las paredes, que antes eran impecables, ahora tenían las marcas de dedos de dos niños que estaban descubriendo el mundo. Y la música, que antes era solo la melancolía de Ramiro, ahora era la alegría de las canciones de Lucía, mezclada con las risas de Leo y Mateo. El silencio que antes dominaba la casa había sido sustituido por una orquesta de sonidos que Ramiro, con el tiempo, aprendió a amar. Llegó el día más esperado por Leo y Mateo, el cumpleaños de 5 años. Ramiro, que antes solo pensaba en una fiesta discreta, solo para la familia y algunos amigos cercanos, ahora quería algo grandioso. Una fiesta que le mostrara al mundo la alegría que se había instalado en su casa. Pero, al mismo tiempo, sentía un miedo terrible. ¿Y si los niños se sintieran avergonzados? ¿Y si la sobreprotección de él hubiera dejado marcas demasiado profundas? Él miró a Lucía en busca de aprobación, y ella, con la serenidad que le era peculiar, solo sonrió y dijo: «Ellos están listos. La única cosa que falta, Ramiro, es usted». La fiesta era un espectáculo de luces y colores. El jardín de la mansión se había transformado en un parque de diversiones, con globos, juegos inflables y la presencia de personajes de dibujos animados. Los niños, invitados de la vecindad y de los amigos de Ramiro, corrían y jugaban llenos de alegría. Leo y Mateo, al principio, se asustaron con el ruido y la cantidad de gente. Ellos se agarraron a Lucía con miedo, pero ella, con la voz suave, los calmó. «No tengan miedo», ella dijo. «El mundo está lleno de gente buena, y hoy el mundo es de ustedes». Lucía, en un acto de coraje y amor, tomó a los niños de la mano y los llevó al medio de la fiesta. Ramiro, que los observaba de lejos, sintió el corazón acelerarse. Él quería protegerlos, esconderlos, pero la escena que se desarrollaba ante él lo impidió. Los niños, guiados por la mano de Lucía, empezaron a interactuar con los otros niños.
Ellos tocaban todo, sentían el mundo a su alrededor y para la sorpresa de todos, ellos se reían, sonreían y se divertían como cualquier otro niño de 5 años. La escena era hermosa y al mismo tiempo una bofetada en la cara de todos los que un día dudaron de la capacidad de ellos para ser felices. Ramiro, que había invitado a la prensa, vio la escena de lejos. Él había planeado la fiesta para mostrar que era un buen padre, que cuidaba bien de sus hijos, pero la realidad que se desarrollaba ante él era mucho más grandiosa de lo que él había imaginado. Él no necesitaba mostrar nada. La felicidad de los niños era la prueba de todo. La alegría de ellos era la prueba de que Lucía estaba en lo cierto, de que la verdadera riqueza no se compra, se construye. El cinismo y la crueldad que él había demostrado por tanto tiempo se transformaron en lágrimas de alegría y arrepentimiento. Lucía, en medio de la fiesta, se acercó a los niños y se arrodilló. Ella les susurró algo en sus oídos y ellos, en un acto de coraje, se soltaron de la mano de ella y empezaron a caminar solos en dirección a Ramiro. Él, con los ojos llenos de lágrimas, extendió los brazos. Leo y Mateo, con la confianza de quien conoce el camino, se acercaron y lo abrazaron. Ramiro, que por tanto tiempo se sintió vacío, sintió el calor del abrazo de sus hijos. Él sintió que por primera vez en 5 años, él estaba completo. La prensa, que había sido invitada para documentar la fiesta del millonario y sus hijos ciegos, ahora documentaba la fiesta del padre que se había reencontrado con sus hijos. Los reporteros, conmovidos, le hicieron preguntas a Ramiro. Él, con la voz embargada, respondió: «Yo creía que mis hijos necesitaban una cura, pero la cura, en realidad, era yo». Y él miró a Lucía, la mujer que, con la sabiduría de su corazón, había salvado a sus hijos y, consecuentemente, a él. La fiesta, que había sido planeada para mostrar la riqueza de Ramiro, acabó volviéndose una fiesta para celebrar la riqueza de la vida, del amor y de la esperanza. La historia se esparció, y Ramiro, el empresario exitoso, se volvió Ramiro, el padre. Él, que antes solo pensaba en negocios, ahora se dedicaba a una nueva misión, la de ser un buen padre. Él y Lucía abrieron una fundación para ayudar a niños con deficiencias visuales. La mansión, que antes era un mausoleo, se volvió un hogar lleno de risas, de música y de alegría. Y los niños, Leo y Mateo, que antes vivían en un mundo de oscuridad, ahora veían el mundo con el corazón, con la ayuda de una mujer que les enseñó a amar la vida y de un padre que finalmente aprendió a amar. La historia de Ramiro y Lucía, del empresario y la niñera, de la riqueza y la humildad, se volvió una leyenda que muestra que la verdadera felicidad no se encuentra en la riqueza, sino en la capacidad de ser humano, de ser imperfecto, de ser real, y que el amor, la compasión y la dignidad son las únicas riquezas que importan. Y así, la historia termina con la certeza de que la vida, incluso en la oscuridad, siempre encuentra una forma de florecer. La transformación de Ramiro no se detuvo en la fiesta de cumpleaños. Él se volvió una nueva persona, un hombre que entendía que el afecto y la presencia eran más valiosos que cualquier negocio. El día siguiente a la fiesta, él buscó a Lucía, no como su patrón, sino como un hombre que estaba buscando redención. Él se sentó con ella en el jardín, en el mismo lugar donde ella había enseñado a sus hijos a sentir la vida. Con la voz baja, él confesó lo perdido que él había sido, lo distante que él estaba de su propia familia. Lucía lo oyó con la serenidad de siempre, sin juicios, solo con compasión. Ella sabía que la sanación de él apenas estaba empezando y que la mayor lección que ella podía darle era la de ser paciente consigo mismo. Ramiro se sintió aliviado.
como si un peso inmenso hubiera sido quitado de sus hombros. Él finalmente se estaba permitiendo ser vulnerable, y esa vulnerabilidad era el primer paso para su propia libertad. Él empezó a pasar más tiempo con los niños, ya no como un simple espectador, sino como un participante activo de sus vidas. Él los llevaba a pasear en el jardín, ya no en silencio, sino describiéndoles cada detalle, cada sonido, cada olor. Él se arrodillaba en el suelo con ellos, tocando la tierra, sintiendo la textura de las hojas y riéndose con ellos cuando se tropezaban con algo. Él estaba aprendiendo a ver el mundo con los ojos de sus hijos y a sentir el mundo con su corazón. Los empleados de la casa, que antes lo veían como un hombre frío e inaccesible, ahora lo observaban con una mezcla de admiración y cariño. La mansión, que antes era silenciosa, ahora se llenaba de conversaciones, risas y la alegría genuina de una familia que se estaba redescubriendo. La presencia de Ramiro, que antes era temida, ahora era ansiosamente esperada por los hijos y por los empleados. La hostilidad que antes existía entre Ramiro y Lucía se había disuelto por completo. Ellos se volvieron amigos, cómplices, confidentes. Ramiro buscaba el consejo de Lucía en todo, desde la educación de los niños hasta los detalles de la fundación que ellos estaban creando. Lucía, por su parte, sentía una profunda admiración por aquel hombre que, a pesar de toda su riqueza y poder, se había humillado para aprender a amar. Ella lo veía, ya no como el viudo millonario e inaccesible, sino como el padre que se estaba esforzando para ser la mejor versión de sí mismo. A cada día ellos se acercaban más, y la amistad que existía entre ellos se profundizaba, transformándose en algo más fuerte, más profundo, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Ramiro, que antes se preocupaba por lo que los demás pensarían, ahora solo le importaba la felicidad de sus hijos. Él los llevaba a la ciudad, al parque, al centro comercial, para que ellos pudieran sentir el mundo en toda su complejidad y belleza. Leo y Mateo, que antes eran prisioneros en su propia casa, ahora eran exploradores en su propia ciudad. Ellos tanteaban las paredes de los edificios, sentían el olor del asfalto caliente y se reían con el sonido de los coches y de la gente. Lucía, que los acompañaba en todas las aventuras, veía la alegría en los ojos de ellos y sabía que su trabajo apenas estaba empezando. La fundación que ellos habían creado, Ver con el Corazón, se volvió un refugio para niños con deficiencias visuales, un lugar donde ellas podrían aprender a amar la vida y a creer en sí mismas. Lucía, que antes se sentía una intrusa en la mansión, ahora se sentía en casa. Ella había transformado la vida de Ramiro, de sus hijos, e incluso la vida de los empleados. Ella había traído vida para un lugar que era pura muerte, luz para un lugar que era pura oscuridad y amor para un lugar que era pura soledad. Ella se sentía agradecida por haber tenido la oportunidad de formar parte de algo tan grandioso y sabía que su vida, a partir de ese momento, sería para siempre diferente. Ella había encontrado un propósito, una misión y la alegría de saber que había hecho la diferencia en la vida de alguien. Ella se había vuelto más que una niñera, se había vuelto un ángel. Poco a poco, la mansión Valverde, que antes era un museo frío y sin vida, se volvió un hogar. Las cortinas pesadas fueron reemplazadas por cortinas ligeras que dejaban entrar el sol. Las flores, que antes eran solo para decoración, ahora eran tocadas y olidas. Las paredes, que antes eran impecables, ahora tenían las marcas de dedos de dos niños que estaban descubriendo el mundo. Y la música, que antes era solo la melancolía de Ramiro, ahora era la alegría de las canciones de Lucía, mezclada con las risas de Leo y Mateo. El silencio que antes dominaba la casa había sido sustituido por una orquesta de sonidos, que Ramiro, con el tiempo,
aprendió a amar. Ramiro, que antes se sentía impotente ante la oscuridad de sus hijos, ahora se sentía agradecido. Él había percibido que la ceguera de ellos no era una maldición, sino una bendición. Ella le había permitido conocer a Lucía, la mujer que había salvado su vida y la de sus hijos. Ella le había permitido aprender a amar, a ser vulnerable, a ser real. Y él había percibido que la verdadera felicidad no estaba en sus ojos, sino en su corazón. Y así, él, el viudo millonario, se volvió el padre feliz. La historia se esparció y la mansión Valverde se volvió un símbolo de esperanza y de transformación. Los periodistas, que antes habían cubierto la historia del viudo millonario y sus hijos ciegos, ahora cubrían la historia del padre que había encontrado la felicidad. La historia de Ramiro y Lucía, del empresario y la niñera, de la riqueza y la humildad, se volvió una leyenda que mostró que la verdadera felicidad no se encuentra en la riqueza, sino en la capacidad de ser humano, de ser imperfecto, de ser real. La mudanza en la mansión era visible para todos. El silencio sepulcral que antes reinaba fue sustituido por el eco de risas, música y el sonido de pequeños pies corriendo por los pasillos. El olor a cera y desinfectante dio lugar al aroma de flores frescas y pastel recién horneado. Los empleados que antes andaban como fantasmas, ahora se movían con una nueva energía, con sonrisas en sus rostros y una ligereza en sus pasos. La casa, que era un monumento a la tristeza, se volvió un faro de alegría y esperanza. Y en el centro de toda esa transformación estaban Lucía y los niños, Leo y Mateo, los pequeños arquitectos de una revolución silenciosa que estaba sanando a todos a su alrededor. La Fundación Ver con el Corazón se volvió la nueva pasión de Ramiro. Él dedicó su tiempo y su fortuna para garantizar que otros niños con deficiencias visuales tuvieran la oportunidad de experimentar el mundo de la misma forma que sus hijos. Él supervisaba cada detalle, desde la construcción de espacios sensoriales hasta la contratación de profesionales que, como Lucía, tenían el don de enseñar con el corazón. Él visitaba la fundación todos los días y se sentía más realizado allí que en cualquier sala de reuniones de su empresa. El éxito financiero, que antes era su única métrica de valor, había perdido su brillo. La verdadera riqueza, él había aprendido, era la capacidad de hacer la diferencia en la vida de alguien. Lucía, que antes era una niñera, se volvió la directora de la fundación. Ella era el alma del proyecto, la fuerza motriz que movía todo. Ella no tenía diplomas, no tenía títulos, pero tenía la sabiduría de una persona que había visto la vida de cerca, en toda su crudeza y belleza. Ella era la voz de la esperanza para las familias desesperadas que buscaban la fundación, y la prueba viva de que la felicidad no se encuentra en la riqueza, sino en el amor. Ella y Ramiro trabajaban lado a lado, y la asociación entre ellos era perfecta. Ellos se complementaban, y el respeto y la admiración que sentían uno por el otro se profundizaban a cada día. Los niños, Leo y Mateo, florecían. Ellos eran niños felices, llenos de vida, que no se veían como víctimas, sino como exploradores. Ellos andaban por la casa con la confianza de quien conoce el camino, con las manos extendidas para sentir el mundo y con una sonrisa en sus labios. Ellos se habían vuelto la prueba viva de que la felicidad no depende de la visión, sino de la capacidad de sentir. Y ellos, con su alegría, estaban enseñándole al mundo que la verdadera belleza no se encuentra en las apariencias, sino en la esencia. El cambio de Ramiro, sin embargo, no fue fácil. Él aún tenía sus momentos de melancolía, de tristeza, de nostalgia. El dolor de la pérdida de Sofía aún estaba allí, un fantasma que lo rondaba.
Pero ahora él no estaba más solo en su lucha. Él tenía a Lucía, que era su fuerza, su refugio, su hogar. Y él tenía a los niños, que eran su esperanza, su alegría, su futuro. Él había encontrado la felicidad, no en su riqueza, sino en su familia. Y él sabía que su historia, la historia de la niñera que había salvado su vida, sería contada por generaciones. La prensa, que había cubierto la historia del viudo millonario, ahora cubría la historia del padre que había encontrado la felicidad. La historia de Ramiro y Lucía, del empresario y la niñera, de la riqueza y la humildad, se volvió una leyenda que mostró que la verdadera felicidad no se encuentra en la riqueza, sino en la capacidad de ser humano, de ser imperfecto, de ser real, y que el amor, la compasión y la dignidad son las únicas riquezas que importan. Y así, la historia continúa, con la certeza de que la vida, incluso en la oscuridad, siempre encuentra una forma de florecer. El tiempo pasó, y la amistad entre Ramiro y Lucía se profundizó. Él la invitaba a cenar, a ir al teatro, a viajar. Ellos se volvieron inseparables, y la amistad se transformó en algo más. Ellos se enamoraron, de una forma silenciosa, gradual, como las flores que florecen en la primavera. El amor de ellos no era un amor de cuentos de hadas, sino un amor real, un amor construido en el dolor, en la compasión y en el respeto. Ellos se amaban porque se veían de verdad por primera vez en la vida. Ellos se amaban porque se salvaron. Y así, la mansión Valverde, que antes era un museo, se volvió un hogar lleno de risas, de música, de alegría y sobre todo, de amor. La vida de Ramiro, de sus hijos y de Lucía, que antes eran llenas de dolor y soledad, se transformaron en una melodía de felicidad. Y la historia de Ver con el corazón se volvió la historia de un amor que superó todas las barreras. Ramiro y Lucía, aunque enamorados, sabían que la historia de ellos no sería fácil. La diferencia de clases sociales, el prejuicio, las miradas de desaprobación. Pero ellos no se importaban. El amor que sentían uno por el otro era más fuerte que cualquier barrera. Ramiro, que antes se importaba tanto con lo que los demás pensaban, ahora solo se importaba con la felicidad de su familia. Él sabía que Lucía, la mujer de origen, humilde, era la única que lo hacía feliz. Él no le importaba lo que los demás decían. Él la amaba y eso era lo suficiente. Lucía, por su parte, se sentía la mujer más afortunada del mundo. Ella había encontrado el amor en un lugar que ella nunca imaginó. Ella amaba a Ramiro, el hombre por detrás del empresario, el padre que había aprendido a amar. Ella lo amaba por su vulnerabilidad, por su honestidad, por su capacidad de redimirse. Y ella amaba a Leo y Mateo como si fueran sus propios hijos. Ellos eran su familia, y ella haría cualquier cosa para protegerlos. La mansión, que antes era un lugar de trabajo, se volvió su hogar, y la vida que ella había encontrado allí era más valiosa que cualquier fortuna. La noticia del romance entre el millonario y la niñera se esparció como un incendio. La prensa, que antes había cubierto la historia del padre que había encontrado la felicidad, ahora cubría la historia del millonario que se había enamorado de su empleada. Los titulares eran crueles. Los comentarios llenos de maldad. Ramiro al principio se sintió furioso. Él quería proteger a Lucía, protegerla de toda la maldad del mundo. Pero Lucía, con su serenidad, lo calmó. No le importe, ella dijo. Ellos no nos conocen. Ellos no conocen nuestra historia. Ellos no conocen nuestro amor. Ellos se casaron en una ceremonia sencilla, en el jardín de la mansión, con solo los hijos y algunos amigos cercanos. Ramiro, que antes había planeado un matrimonio grandioso con su primera esposa, ahora solo quería un matrimonio que fuera sobre el amor, sobre la familia, sobre la vida.
Él estaba de traje, pero su alma estaba desnuda, expuesta, llena de amor. Lucía, de blanco, parecía un ángel. Ella sonreía, y su sonrisa era la prueba de que la felicidad no tiene precio. Leo y Mateo, de trajes blancos, estaban al lado de ellos, los pequeños ángeles que habían unido a sus padres. La vida de Ramiro, de sus hijos, y de Lucía, que antes eran llenas de dolor y soledad, se transformaron en una melodía de felicidad. Y la historia de Ver con el corazón se volvió la historia de un amor que superó todas las barreras. La fundación se volvió un éxito, la mansión se volvió un hogar, y la familia, que antes era llena de tristeza, se volvió llena de alegría. Ramiro, que antes era el viudo millonario, ahora era el marido feliz y el padre realizado. Y Lucía, la niñera humilde, se volvió la esposa, la madre y la mujer que había salvado una familia. La vida, sin embargo, no es un cuento de hadas. El mundo aún era cruel, la gente aún era prejuiciosa y los fantasmas del pasado aún rondaban a Ramiro. Pero ahora, él ya no estaba solo en su lucha. Él tenía a Lucía, que era su fuerza, su refugio, su hogar. Y él tenía a los niños, que eran su esperanza, su alegría, su futuro. Él había encontrado la felicidad, no en su riqueza, sino en su familia. Y él sabía que su historia, la historia de la niñera que había salvado su vida, sería contada por generaciones. La mansión, que antes era un museo, se volvió un hogar lleno de risas, de música, de alegría y sobre todo, de amor. La vida de Ramiro, de sus hijos y de Lucía, que antes eran llenas de dolor y soledad, se transformaron en una melodía de felicidad. Y la historia de Ver con el corazón se volvió la historia de un amor que superó todas las barreras. Ramiro, que antes vivía una vida de superficialidad y aislamiento, ahora se veía transformado. El dolor de la pérdida de su primera esposa, que lo había consumido por años, fue poco a poco siendo sustituido por la alegría de su nueva vida. Él había aprendido que el amor no es algo que se encuentra, sino algo que se construye con paciencia, dedicación y vulnerabilidad. Lucía, la niñera que llegó a su vida sin diplomas o riquezas, le había enseñado la lección más valiosa de todas, que la verdadera felicidad no se encuentra en cosas materiales, sino en las conexiones humanas, en el afecto y en la capacidad de ser humano, imperfecto y real. La fundación Ver con el corazón, que empezó como un proyecto para sus hijos, se volvió un legado. La historia de Ramiro y Lucía inspiró a miles de personas y la fundación creció, ayudando a niños en todo el país a descubrir el mundo a través de sus otros sentidos. Ramiro y Lucía se volvieron la prueba viva de que la felicidad puede ser encontrada en cualquier lugar, en cualquier persona, siempre y cuando se tenga el coraje de abrirse al amor. Y ellos, con su historia, estaban cambiando el mundo. Un corazón a la Ibes. La mansión, que antes era un mausoleo, se volvió un hogar lleno de vida, de música, de alegría y sobre todo de amor. Los empleados que antes eran empleados se volvieron familia. Y los niños, Leo y Mateo, que antes eran prisioneros en su propia casa, se volvieron exploradores, llenos de vida y de esperanza. Ellos habían encontrado la felicidad, no en su visión, sino en su corazón. Y ellos sabían que su historia, la historia de la niñera que había salvado su vida, sería contada por generaciones. Y así, la historia de Ramiro y Lucía, del empresario y la niñera, de la riqueza y la humildad, se volvió una leyenda que mostró que la verdadera felicidad no se encuentra en la riqueza, sino en la capacidad de ser humano, de ser imperfecto, de ser real, y que el amor, la compasión y la dignidad son las únicas riquezas que importan. Y así, la historia termina,
con la certeza de que la vida, incluso en la oscuridad, siempre encuentra una forma de florecer.